Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este jueves 2 de octubre del 2025 con 27 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, muchas informaciones del ámbito local e internacional están reunidos en Copenhague, allá en Dinamarca, los representantes de los países europeos en una conferencia de seguridad. Algunos detalles ahorita les compartiré. En Estados Unidos sigue el cierre del gobierno federal, el shutdown, cierre presupuestario hasta que no se pongan de acuerdo y no pasen y va a haber repercusiones. Ayer les hacía un recuento de, por ejemplo, el costo que había tenido en el 2018, el pasado gobierno de Trump, que hubo otro cierre. Le costó unos 11.500 millones al Producto Interno Bruto, tuvo una caída y las proyecciones que hay ahora en estas circunstancias es de que esto va a afectar en menos 0.2 décimas del Producto Interno Bruto, o sea, de reducción. Y la verdad es que es complicado y es porque siempre se está, de las posiciones del presidente Donald Trump, todo es la fuerza. Todo es de medida de fuerza, del más grande contra el más chiquito, de utilizar la presión para negociar. Y ya le torció el brazo a los demócratas, básicamente, y hasta a los republicanos que estaban opuestos cuando pasó el presupuesto fiscal del año 2026, donde redujo y recortó todos los beneficios sociales de la clase media, de la clase pobre, Medicaid, que es seguro médico, ahora que tenemos el lío de Senasa aquí, el Obamacare, que también es eso, cupones educativos, o sea, un sinnúmero de cosas que recortó, mientras que recortó los impuestos de los ricos, beneficio a los ricos y recorte de los beneficios sociales de los pobres. Menos pago de impuestos por los ricos y ese es el paquete que va a generar un déficit fiscal de 2 trillones. Entonces, de alguna manera está tratando de los demócratas de ver cómo pulseando, negociando, logran restituir algunos de esos recortes que se hicieron. Pero Trump en todo es a la fuerza, está negado y dice que va a usarlo eso como un mecanismo para sacar del gobierno una cantidad de programas y proyectos que él entiende que son de factura demócratas. Todo lo que beneficia a los ricos, Trump lo va a apoyar. Y todo lo que beneficia a los pobres, a menos que le dé capital político, clientelar, siempre los va a recortar. Y eso ha sido la historia, no tenemos que buscarlo más fuerte, más lejos, pero básicamente siempre desde una posición de fuerza, que él negocia con todo el mundo, menos con una persona. Lo he dicho antes, menos con una. No me gusta, estoy guapo, no quiero, aquí, acá, Putin. Con Putin, el único. Hasta los chinos le metió 150% de arancel y los chinos le metieron 125 y tuvieron que negociar y bajar porque se sabía que eso era un bulto. Pero con Putin nunca le ha puesto un gramo así de peso en la espalda. Algo habrá, ¿verdad? Bueno, eso es allá. Aquí tenemos, bueno, le decía ayer, el presidente había inaugurado el hospital. Ahí veía en las redes como que no estaba listo. Esas son de las cosas que se van acumulando porque la gente le va sacando punta a ese tipo de cosas porque un gobierno tiene que inaugurar los proyectos cuando estén listos, terminados y finalizados y operando ya como Dios manda, ¿verdad? Pero bueno, no me constan, solamente que vi algo así en las redes y sería muy lamentable. Pero lo del caso de Santiago, que ayer se dio a conocer el apresamiento de 11 policías, ahí de todos los rangos ahí involucrados, y yo decía que eso le sacaba una moraleja en el día de ayer,
pero también el impacto que eso tiene a los planes y a las narrativas de reforma policial que el gobierno ha venido por 5 años machacando y martillando, y cifras van y cifras vienen, y todos los ministros y el presidente, y va los lunes, y va por la mañana, y va la ministra de Interior, y va ahora la ministra, y es lo mismo. Y con ese tipo de acciones se tira todo por la borda. Todo por la borda. Pero uno, porque esa es la última. Pero si ustedes se recuerdan que mataron 5 agentes, no sé si fue, ya yo ni me recuerdo cómo fue, si fueron los del DICRIN a los de la DNCD o fueron los de la DNCD a los del DICRIN. ¿Ustedes se recuerdan? Un caso que hubo de una masacre ahí frente a los moteles del kilómetro 12 entre policías, o diríamos entre militares, porque los de la DNCD ahí pueden ser militares, policía, del ejército, qué sé yo. Y que ni me acuerdo ni sé cómo fue la cosa, porque uno no anda preocupado por eso, pero solamente el hecho fundamental. O sea que fíjense usted cómo casos como estos, porque ese es el último y uno va olvidando los pasados. Oye, ¿ustedes no recuerdan cuando ametrallaron a una pareja de evangélicos por aquí, por Villa Altagracia, que venían de un culto? Un carro blanco que estaban esperando, los mismos delincuentes de la policía, hasta un coronel había, que están presos, explotó el escándalo, parece que era otro vehículo, confundieron al que venía, los pobres evangélicos, lo ametrallaron y los mataron, ¿te acuerdan? Entonces, un caso va tapando al otro, pero todos se van acumulando y entonces, al final del día, lo que queda es el mal sabor en la boca de la bendita reforma y cacareada reforma, pero en la práctica lo que uno ve es el troglodismo, la caverna entronizada. Antes mataban a sí mismos por política, la banda colorada, esos grupos paramilitares, los muchachos del club Jotadía por allá en Guachopita, etcétera. Antes lo hacían de una manera, ahora lo hacen es por delincuencia. ¿Ven qué diferencia, eh? Pero los mismos. Entonces, ahorita hago ese introito porque hay unas opiniones del abogado con todo su derecho de los policías, no sé si es de los 11, por lo menos, hay un abogado que da un nombre ahí y sale y explica, y da unas explicaciones que me parecen a mí del todo bizarras, así como inverosímiles, pero lo vamos a conocer en unos instantes. Entonces, eso es lo que tenemos por aquí, por el lado nuestro, nombramientos. Ayer se nombró a Roberto Santana, que ha siempre venido, está ligado a los asuntos penitenciarios y de hecho tiene una función en el gobierno. Y está muy cercano al gobierno, ha estado eso, pero ahora lo nombran, pero lo nombra Jenny Berenice. No sé si es un ascenso o un descenso, porque o le quitan la función que tienen los de penitenciario. Pero lo vamos a conocer en unos instantes. Tengo informaciones también que nos ubican en contexto de por qué pasan las cosas con unas licitaciones donde ustedes verán, digamos, la cantidad de objeciones que le hace compras y contrataciones y suspensiones, y uno dice, por eso es que pasan las cosas. Por eso es que pasan las cosas, pero vamos a irlo desglosando paulatinamente. Y antes de entrar en eso, para que sigamos asombrándonos de las cosas que pasan, y lo voy a ir dosificando como para ir bajando, ¿verdad? Uno empieza a hacer la cosa alta con mucho volumen, después le baja un chin, le sigue bajando, o lo pudiéramos haber hecho al revés, empezar poco, pero no. Cuando uno ve este tipo de cosas, uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Despavoridos. Así salieron decenas de pacientes al ser víctimas de un atraco en el hospital Marcelino Vélez. ¿Usted está oyendo eso? Uno cree que, uno ve eso y dice, no, eso debe ser una broma, eso debe ser un reality show. No. Un delincuente se metió al hospital y estaba atracando a la gente. Gracias a Dios que lo detuvieron. Lo detuvieron.
un individuo que intentaba cometer supuestos actos de error, está atracando a la gente en el hospital dentro de las instalaciones del centro, haciéndose pasar por paciente, intentó realizar actos delictivos contra nuestros usuarios. Eso dice el comunicado del hospital. No pueden escribir más bobería. Dice que el individuo se encontraba bajo la vigilancia constante del cuerpo de seguridad. Parece que los seguridad del hospital veían el tipo raro, pero imagínate tú, al hospital van de toda la clase de gente, pero no tiene la culpa el hospital, tiene su seguridad y gracias a Dios que lo detuvieron. Lo que yo quiero es para que ustedes vean que cuando uno cree que lo ha visto todo, porque en los hospitales hay seguridad, porque ustedes saben que a veces llegan familiares o amigos de heridos que pierden el control y quieren y agreden hasta los médicos. Se ha visto eso, lo hemos visto. Recientemente hubo, por cierto, casos de esos. Entonces, obviamente, tienen que tener seguridad. Y en los hospitales, además, debe haber seguridad por asuntos de protocolo y de seguridad del Estado. Si llega una persona herido de bala, si llega una persona de verdad, eso tiene que hacerse un reporte, tiene que haber un control. Además, eso está claro, no tiene que ver el hospital, no es ni siquiera algo que le competa. El hospital es tan mal por default, porque de Senasa debieron pagarle y no le pagaban, además, porque era parte del negocio aquel. Entonces, lo que quiero resaltar con esto es que igual que lo que pasó en Santiago, que nos venden todas unas cosas y la delincuencia anda por todos los lados, hasta dentro de los hospitales. No tiene la culpa el hospital, sino es los delincuentes que sí se sienten tan empoderados para andar haciendo y deshaciendo, como se dice. Uno ve esas cosas y dice, ¿cómo va a ser? ¿Será posible? ¿Cómo es posible? Bueno, esas cosas se dan. Entonces le decía, y desligo al hospital, lo agarraron, está preso y qué bueno y qué bien. Simplemente para que ustedes vean las cosas que están pasando aquí. Uno puede ni siquiera mencionarla anecdóticamente, pero es bueno para que sepamos. Entonces le decía a Roberto Santana, director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, siempre está involucrado en eso, en las nuevas cárceles que se han remodelado, que se han reformado, pero esta es una designación de la procuradora Jenny Berenice. Recuérdense que él había tenido sus altercados, sus conflictos con la procuradora pasada. Por ejemplo, cuando se habló de la Jota, de que un tal La Jota, que ya había hecho una llamada y había amenazado a la procuradora, a su hija, a su hijo, a doña Miriam. Y después el mismo Roberto dijo que en una entrevista que eso era mentira, que eso había salido de la misma procuraduría. O sea, ya hay unas cosas, pero ahora lo nombra Jenny Berenice, la procuradora, como director de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. Él sustituye a un coronel que se llama Roberto Hernández Basilio, pero él actualmente depende del Poder Ejecutivo y dirige la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, que tiene control de las parras y que ha estado con una comisión trabajando en la remodelación, rehabilitación, ustedes se acuerdan que se quemaron una cantidad de reclusos en La Victoria que nunca se ha sabido la cifra, eso está igual que lo de la explosión de San Cristóbal. Eso nunca se supo cuánto murieron, ni dónde murieron, ni cuánto. Eso es así, para que ustedes lo sepan. Entonces dicen que esa designación de Jenny Berenice a Roberto, que tiene un cargo con el gobierno, con el Ejecutivo, dice que busca avanzar la transición consensuada hacia la creación del Ministerio de Justicia. Sonaba que Roberto era el que iba como ministro de Justicia. Parece que esa posición, según dicen las buenas lenguas o las malas lenguas, está reservada para don Antoliano Peralta, que es el jurídico del Poder Ejecutivo, hombre de extrema confianza del presidente Luis Abinader. Entonces, nada, felicidades. No sé si esto es un ascenso o qué, pero esta es una designación que le hace la procuradora para que se encargue de las cárceles. Supongo que él ahora no solamente se encargará de las del nuevo modelo, sino de todo el paquete. Éxitos y ojalá, porque él ha hecho no denuncias. Una vez dijo Roberto que eran 8 millones semanales lo que se le pagaba a la seguridad de la Victoria, los delincuentes adentro para hacer negocio y todo lo que hacen ahí, ¿se acuerdan? Tenían hasta un drink donde vendían bebidas alcohólicas. Tenían un centro de telecomunicaciones con fibra óptica.
que iba hasta guerra, y por ahí se comunicaba. Yo decía, el Clarotricón Altiz Win en Guerra a la Victoria. ¿Se acuerdan que yo relajaba con eso? Y después encontraron unas antenas de Starlink, satelitales. Todo eso en las cárceles. Ahora Roberto, que por lo menos sabe de eso y ha manejado esa parte, él ha sido asesor internacional, pues esperemos que tenga algún éxito ahí. ¿Y en qué consistiría un éxito ahí? Transformar las cárceles que no están en las del nuevo modelo, pero tiene que estar adecuada. No se han terminado ni siquiera las parras y no hay nadie preso. Y lo dejo de ese tamaño. Le decía que uno está viendo cosas aquí en el país que uno la asombra, porque digo, tiene derecho el abogado a usar los argumentos que estime, no hay duda. El abogado Juan Carlos Báez Peralta, representante legal de 7, son 11 los apresados. Hay un mayor, hay de todos los rangos. Dice él que lo que ocasionó la muerte fue la supuesta venta de un fusil de alto calibre. Y porque sea un fusil o un misil o una escopetica o un tirapiedra lo que vayan a vender los delincuentes. Que delincuente tiene que demostrarse en un juicio, o que tienen ficha, o que han sido delincuentes y han cumplido sus penas, o están escapados, lo que sea. Bueno, eso no le quita al hecho, porque usted lo va y lo va a apresar, usted no tiene que irlos a matar. Y si ellos realmente levantan una pistola en contra de la autoridad, eso sí, pero todo aquí lo disfrazamos de intercambio de disparos, de manera burda. En Estados Unidos, un delincuente saca un arma blanca, saca una pistola y ahí mismo acabó. Y así tiene que ser, la autoridad tiene que darse a respetar, pero tiene que respetarse a sí misma también. Aquí hacen sus masacres y ni siquiera saben disfrazar el asunto. En este caso han hecho unas chapucerías, mataron al dueño y lo ametrallaron. Que iban a vender un fusil de alto rango, alto calibre. ¿Y qué? Pueden vender un misil. Puede ser un misil que estuvieran vendiendo ahí. Si están en un sitio donde no tienen salida, usted lo cerca, usted le dice, se entregan, tiren las armas, entréguense, salgan. No, pero fueron a eliminarlos. Entonces, obviamente. Pero el argumento del abogado es que la Fiscalía ha violentado el principio de presunción de inocencia al divulgar las identidades. Óigame, a todo el que han agarrado preso dan los nombres del que lo agarraron. Tenían como 3 semanas con esta bobería, ocultándolo, porque usted puede estar seguro que era tratando de ocultarlo. Hoy ahora no pueden dar los nombres de los tipos porque eso viola su presunción de inocencia. Lo van a llevar a los tribunales. Todavía no lo han sometido. Dice antes de que un juez determine el grado de responsabilidad. Pero están acusados, es una investigación y lo tienen que someter y ya. No van a dar los nombres. Pero los de los apresados, de los que agarran en la calle, de los delincuentes, de los inocentes, de los que detienen, de los que acusa el gobierno de corrupción políticamente o como fuera, eso sí se pueden dar los nombres, pero de estos policías no. Entonces uno oye cosas que uno dice, pero ¿qué es lo que este hombre está hablando? Las órdenes fueron ejecutadas el martes en la noche por disposición de Wilson Camacho. Muchos duraron porque eso se sabía desde el principio lo que había pasado. Lo estaban tapando y Pesquera, el de la policía, salió diciendo como un cheerleader ahí, justificándolo todo, como siempre. Por eso yo decía ayer, la lección que nos da esto es que hay que exigirle a las autoridades. No se quede callado. ¿Usted está de acuerdo? Perfecto. ¿Usted no está de acuerdo? No estoy de acuerdo. Y dígalo y reclámelo y vaya a los medios. Porque por los medios, por la presión que hicieron los familiares, es que esto ha tomado este derrotero. Ahora dice el abogado que no se pueden dar los nombres de esos 11 individuos. Yo no lo voy a leerlo porque a mí me da trepito y nadie sabe quiénes son esa gente. Son 11, ahí hay mayores, sargentos, tenientes y por ahí María se va.
O sea, habían 11 ahí tirando, uno no sabe, porque esto es más lioso de lo que se parece, porque para que hubiesen 11 ahí, tiene que haber otras cosas en la investigación. Pero yo lo que me llamó la atención a mí fue lo del abogado, que él dice que se ha violado el principio de presunción de inocencia. No, ellos son inocentes según la Constitución hasta que se demuestre que son culpables ante la Procuraduría, ante el juicio. Pero los nombres tienen que darlos. Al final nunca los dieron. Dijeron que había un herido y nunca ni siquiera lo presentaron. Ustedes se recuerdan porque era todo el armaraco que estaban armando para vendernos de que el intercambio de disparos, que no hubo tal. Lo que hubo fue una masacre. Y por eso, pero mire usted, para que usted vea, y el abogado hace su papel, pero es hasta insólito lo que plantea, que no se debieron dar los nombres. Todo el mundo pidiendo, ve acá, pero anda Farideh diciendo, anda Jenny Berenice, pero no dicen cuáles son. No dicen cuáles son los policías involucrados. Ajá, ahora los mandan a apresar y el abogado dice que se violaron sus derechos. Bueno, pero este es nuestro país. Les decía, con el caso Senasa, usted puede ver que la fuente de donde salen, independientemente de que sean ciertos o no, y aparentemente sí, porque son reportes, son siempre en una dirección, se los filtran unos periodistas y de ahí salen, y en ese manejo obviamente tratan de colocar una narrativa en donde si este es mío, de alguna manera yo trato de protegerlo o minimizarlo o decir, no, él no sabía, él lo hizo bien, él hizo lo que tenía que hacer, y si a este que yo quiero cargarle el dado, entonces sobre él hasta lo que vale 2 se los coloco a 10. Y trato y llevo y eso. Entonces eso es para que nosotros vayamos también entendiendo y no nos dejemos tampoco narigonear, ¿verdad? Para que nos lleven como para aquí, para allá. Porque yo decía, si desde el 2023, si desde el 21 está haciendo aguas la institución, si está pagando la siniestralidad 133%, o sea, de los ingresos le entran 9 millones, está pagando 11, está en déficit, no debe ser. ¿Qué es lo que está pasando? El superintendente, la regulación, el regulador debió haber intervenido. Se supone que lo hizo algunas carticas y hasta le metió una multa de $1 millón. Pero eso es para comer, para la chicle y la menta. Al final, una institución que tiene tiempo sin presentar ni siquiera los estados financieros, debió intervenirla. Eso, y yo lo dije desde el principio. Ok, porque obviamente ahí empieza todo. Y si lo dejan, pues sigue y el alud viene, se cae la montaña completa. Digo eso para presentarle en este caso, para que vean por qué es que las cosas se van produciendo. Porque puede ser por la comisión o por la omisión del veedor, del regulador, del fiscalizador. Entonces, cuando aquí en una ocasión estaban hablando bobería de que el superintendente de electricidad, que se indexó el salario, y después también iban con el de banco, a Alejandro, y el de superintendencia de electricidad, Velasco renunció. Digo, vaya para la porra, me voy de esta porquería. Renunció. De las pocas, nada más he visto 2 renuncias aquí, esa de Velasco y del coronel Morales de la DNCD, que tampoco, nunca hemos oído hablar de ese expediente. La pesca habla mucho. Se lo entregaron de INAVIE en noviembre, pero nunca nadie supo nada hasta los otros días. Bueno, entonces, eso es la importancia de esos organismos de fiscalización. Miren esto, para que ustedes vean en contexto. Y vamos a prestarle atención a los números, yo le voy a ayudar con esto. Más de 30 suplidores quedan fuera tras reevaluaciones técnicas del INAVIE. El INAVIE, donde dejó el presidente Abinader ahí a un tal Castro, ¿se acuerdan? Con escándalo van y escándalo vienen, escándalo van y escándalo vienen. Y aquí los comentábamos, porque aquí todas las informaciones las manejamos los lunes, en la mañana. Oigan esto, dejó más de 30 oferentes fuera tras los resultados de unas reevaluaciones. Se revisaron esos oferentes cumpliendo unas instrucciones de la Dirección de Compra y Contrataciones. Entonces, vamos a prestarle atención a los números. Oigan esto.
en un proceso para polocher, pantalones escolares, el de INAVIE, uno ahí, del año pasado, se evaluaron 64 propuestas, 64. De esos 64 oferentes, 14 fueron inhabilitados, 14. Y 50 deben corregir requisitos observados. O sea, desde los 64, ninguno, ni uno estuvo correcto. 14 hubo que sacarlo de cuajo y los otros 50 deben corregir requisitos. Nadie sabe en qué consideran esos requisitos, a lo mejor dándole un margen. Pero nada más fíjense ustedes la cantidad. Y eso es que se han reevaluado. Eso fue del 24. Estamos en el 25. ¿Oyeron? 64. 14 tuvieron que tirarlo en el zafacón. Y los otros 50, es que no hay ni uno solo que hubiera presentado las cosas como Dios manda. Pero eso fue en el 24. Y los pantalones y los polos y eso, obviamente, debe estar usándose ahora en el 25. Eso fue con los pantalones y los polos. Por eso que le digo que no se asombren lo que pasó en Senasa. Miren esto. Mochilas y kits escolares. Esta es otra del 24. Otra licitación. INAVIE, SCC, LPN, 24. 25 oferentes para mochilas y kits escolares. 25. 11 quedaron fuera definitivamente. Hubo que botarlos para la basura. Y los otros 14, pero présteme atención cuando digo los otros 14, es que no hay uno solo que cumpliera. Los otros 14 tendrán que subsanar observaciones. Ciertamente en una licitación eso está previsto, que se subsanen, hay cosas que tú presentas. Usted especifique aquí, mire, usted puso dólares, pero especifique $100 o en pesos, o mande la certificación que esa vence mañana, mande la que tenga más. Eso está correcto, pero fíjense ustedes, eso es en el 24. Esas mochilas y esos kits seguramente ya se entregaron a los estudiantes. ¿De qué es que estamos hablando ahora? ¿Esos 11 quedaron fuera? ¿O esa licitación ya pasó? ¿O es para la del 27? O sea, ¿te das cuenta? Pero yo no voy a entrar porque no sabemos más nada de lo que está en la prensa. Es los números. De 64 con errores. Hay que votar 14. De aquí 25, 11 quedan fuera y los otros 14 tienen que subsanar observaciones. Otra de calzados ahora. Del 24 también. 11 propuestas. 7 no alcanzaron los requisitos para la basura. 3 fueron habilitadas con observación, igualito. Solo una de todas esas 3 licitaciones, 64 por un lado, 25 por otra, 11 por otra de participantes, solo un suplidor cumplió con todos los criterios técnicos. ¿Usted cree que esto es por casualidad? Yo qué sé de esto. No, es porque ahí todo se estaba haciendo a la brigandina, a lo que agarre mi bon. Y como dicen, en palo largo no se pisa base. Eso es del 24. ¿Ustedes saben qué año estamos? En el 25. Estamos acabando el 25. En 2 meses más. Ya ahorita ya andan por ahí poniendo los arbolitos de Navidad. Maduro en Venezuela ya decretó la Navidad. Por allá por decreto. Loco malo. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Por eso usted veía todo ese cúmulo de denuncias van y denuncias vienen. Denuncias van y denuncias vienen. Y el presidente los deja ahí. No fue por los 2 programas que hicieron Nuria y esa muchacha, Yulisa. No, nosotros en noviembre mandamos una investigación, si es verdad. Después sale así y dice, no, fui yo que mandé la denuncia. Pero eso eran peanuts, eso era un manicito para lo que ha salido luego. Pero de nuevo es lo que digo, si
regulación, si la fiscalización hubiese actuado a tiempo, cuando un órgano se gangrena, se infecta, ya no hay manera de recuperarlo, la solución es amputarlo. Si usted lo corta a tiempo, no se daña todo el cuerpo. Ahora no se sabe si son 20,000, 40,000, 60,000, 70,000, sabrá Dios de cuánto es la tronera financiera de SENASA. Allá anda el señor de Idapril diciendo, no, eso no nos ha afectado, esa es la reserva técnica, claro, pero ese es un dinero de Idapril, ni suyo, ni del gobierno, ni de nadie, de los trabajadores. No debieron cogerlo para SENASA, lo digo porque hay que decirlo. Pero miren ustedes aquí lo que yo le estoy diciendo. En INAVIE, usted ve todo eso y eso le dice a usted, eso es del 24, una reevaluación que hizo a instrucción de la compra y contrataciones, pero suplieron esas compañías todos esos poloché, pantalones, mochila y todo. Eso fue en el 24. En el 24. Y estamos cerrando el 25. O sea, no se asombra entonces de que pasen todo ese tipo de cosas. Ahorita vamos a ver que yo le decía cuando el Departamento de Estado publicó que en los periódicos ninguno sacó la parte que hablaba de la percepción generalizada de la corrupción y la incompetencia de los funcionarios. Y el Diario Libre hace sus cosas. Por cierto, hoy sale en el Diario Libre el trabajo del CRES, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. En el Diario Libre dice, el informe del Departamento de Estado sobre el clima de inversión, Investment Climate Statement for the Dominican Republic, del 25, dice, el gobierno ha realizado un esfuerzo concertado para abordar los problemas de corrupción y transparencia. Hay elementos de mejora, pero los inversores, los inversionistas continúan, cuando decimos inversores, aquí creemos que son los inversores de energía, los inversionistas continúan señalando la falta de transparencia y la deficiente implementación de las leyes. Y aquí está lo que prácticamente el fin de semana, y yo lo mencioné el lunes aquí porque ya yo tenía el informe y lo había visto y el listín fue el único que lo mencionó y lo puso en blanco y negro y dice, las quejas incluyen, eso dice el Departamento de Estado, las quejas incluyen percepciones de corrupción generalizada, tanto a nivel nacional como local del gobierno, local quiere decir los ayuntamientos, presumo, y una falta de competencia técnica dentro del gobierno. Ve, y esto al final hoy sale, pero porque lo trae el CRES en un trabajo que está haciendo en el Diario Libre, donde presenta en la semana unos trabajos particulares y hoy presenta este análisis del Departamento de Estado y lo relaciona con regulaciones que ellos, recomendaciones también que ellos han hecho con relación a qué se debe mejorar en el clima de inversiones, cómo se deben facilitar las cosas, simplificar obstáculos y ese tipo de cosas para que las inversiones fluyan con mayor volumen, con mayor rapidez en la República Dominicana y nos beneficiaríamos todos. Pero fíjense, para que ustedes vean que al final del día las cosas siempre salen a relucir. El periódico no lo trajo, lo ocultó por todos lados, nunca se vio, sin embargo, diciéndolo claramente el reporte y siendo la esencia. Porque todo lo otro reconocemos el avance, las leyes, las aquí, pero cuando habla de la falta de transparencia y dice eso, las quejas incluyen percepciones de corrupción generalizada. Percepción generalizada de corrupción. Pero por supuesto, cuando usted ve entonces en una institución como esa, con cantidad de reclamos, de escándalos, denuncias de los que participan, y usted ve que de 64 hay 14 que hay votarlo y los otros 50 hay que pedirle que corrijan, pero eso es una licitación que se hizo en el 24. ¿Qué resultado tiene esa reevaluación que estamos viendo ahora? Esa es una pregunta. Esas compañías que están ahí con todo y esas falencias, ¿participaron en la licitación? ¿Fueron seleccionadas algunas de ellas ahí con todo y no haber cumplido?
Pues fíjese, de las 64 de la cosa de los polos y los pantalones, no hay una sola que cumpla. De las otras 25, no hay una sola que cumpliera. Todas tuvieron, las que se votaron y las que otras tuvieron que subsanar. Solo en el caso de los calzados, hubo una que cumplió, de las 11 que participaron. Una cumplía los requisitos, debió habérsele asignado a esa. ¿Pero por qué? ¿Por qué se llega ahí? ¿Usted también cree que se llega ahí por generación espontánea? No. Se llega ahí porque hay un clima, un ecosistema que permite que se llegue ahí. ¿O usted cree que los regímenes totalitarios, para poner otro ejemplo, digamos el fascismo, fue de un día que llegó y se intronizó? No, Hitler gana en el 33 y empieza a pasar sus leyes y hacen la noche de los cuchillos largos y empiezan a perseguir a los judíos y empiezan a perseguir a los demócratas y a los socialdemócratas y a los otros. Y hay aquella frase famosa que vinieron por los vamos, no me acuerdo, vinieron por los judíos y yo no me preocupé porque yo no era judío. Vinieron por los socialdemócratas y yo no me preocupé porque yo no era demócrata, socialdemócrata. Vinieron por los aquellos y se lo llevaron. Vinieron por aquellos y se lo llevaron. Por los periodistas independientes y se lo llevaron. Para los campos de concentraciones, para las cárceles. Y después vinieron por mí. Ahí ahora. O sea, esos estados de cosas así no se dan por generación espontánea. Se dan porque hay un clima, hay un caldo de cultivo, hay un terreno fértil para que se den ese tipo de cosas. Y en ese tipo de cosas prima la opacidad, la poca transparencia y al final del día un refrán que dice que el que reparte y se parte se queda con la mejor parte. Y aquí como no pasa nada y todo es subsanable y en palo largo no se pisa base, por eso vemos este tipo de cosas. Pero hay quienes lo están viendo también de fuera y lo escriben, percepción generalizada de corrupción. Y el presidente da su discurso, plantea, dice cosas que yo lo aplaudo, yo tengo amigos, no tengo socios, pero en la práctica hay muchas cosas que entonces tiene que hacerlo más eficaz y más eficiente y cortar por lo sano. ¿Cómo Senasa dejan, si en noviembre pasó eso, dejan a Jacín ahí hasta agosto, por ejemplo, 10 meses más? Poco pasó. Una pausa.